Hoy nos sumergimos en el mercado argentino, tanto local como internacional, Un placer estar aquí. para que sepas lo que está pasando si eres un inversor o simplemente te interesa el panorama económico, Exacto, descifrar las noticias financieras juntos. sin las hojas de cálculo. Mucho mejor que eso. A nivel local, el panorama es mixto. Rendimientos de bonos al alza, el Merval a la baja, ¿Y qué más? un récord en depósitos en dólares. Parece una montaña rusa. Y a nivel internacional, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, el crecimiento de Estados Unidos más lento de lo esperado, las acciones tecnológicas a la baja Ya veo. y las tasas de interés subiendo. ¿Y cómo impacta todo esto en Argentina? Un efecto dominó. No Ah. podemos ignorarlo. Entonces, ¿a qué debemos prestar atención hoy? Lo interesante es cómo todo encaja. Por ejemplo, la caída en los precios de la deuda soberana argentina. Ajá. Hablo de los bonos GD30, GD35 y GD41. Esos que tanto se mencionan. Exactamente. ¿Qué implican estos precios a la baja? Puedes explicarlo de forma sencilla. Claro, piensa en estos bonos como pagarés del gobierno. Ajá. Cuando sus precios bajan, significa que los inversores están más cautelosos. Menos confianza a la hora de prestar dinero a Argentina. Un voto de confianza. Exactamente. Y en este momento, algunos inversores parecen estar menos confiados. Claro. Y eso se ve reflejado en el aumento de los depósitos en dólares, ¿verdad? Sin duda. La gente está cambiando sus pesos por dólares. Buscan un refugio más seguro en medio de la incertidumbre. Interesante. Por un lado, la caída de los precios de los bonos, que indica precaución. Por otro lado, una carrera hacia el dólar. ¿Cómo interpretamos estas tendencias? Es la naturaleza dinámica del mercado. Algunos inversores se retiran de ciertos activos, mientras otros buscan estabilidad en el dólar. Como un baile, Un baile. donde los inversores ajustan sus estrategias según su percepción del riesgo. Hablando de estrategias, ¿qué pasa con el Merval? Ha retrocedido desde su máximo reciente. Cierto. El Merval se ve influenciado por muchos factores, tanto nacionales como internacionales. ¿Y esta caída? Podría ser una reacción a la desaceleración económica mundial, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, Entiendo. o incluso factores internos. Es pronto para decir si es una tendencia o una fluctuación temporal. Entonces vemos señales preocupantes. La caída del precio de los bonos y la del Merval. Pero luego tenemos este récord en depósitos en dólares. ¿Cómo encaja todo? Es la dinámica del mercado. Algunos inversores se retiran, mientras que otros buscan la estabilidad del dólar. Como en un baile. Exacto. Ajustando sus estrategias según su percepción del riesgo y la oportunidad. Hablando de estrategias, hablemos de los bonos. Específicamente, los bonos ajustados por SER y los de tasa fija. Veo diferencias notables en el rendimiento. Sí, son diferentes. Puedes desglosarlo para nuestros oyentes. La clave para entender esto. Piensan los bonos SER como una protección contra la inflación. Ajá. Se ajustan en función de la inflación, una cobertura contra el aumento de precios. Los de tasa fija tienen una tasa que no cambia. Claro. Con la inflación actual, no sorprende que algunos inversores se inclinen por los SAR. Un escudo contra la inflación. Exactamente. Mantienen el poder adquisitivo incluso cuando los precios suben. Fascinante. Y hablando de dólares, no podemos ignorar el blanqueo, El programa de amnistía fiscal. ¿verdad? Parece estar jugando un papel importante en el aumento de los depósitos. ¿Qué nos dice esto sobre el flujo de dinero dentro de Argentina? El blanqueo permite declarar activos no declarados, incluyendo dólares en el exterior, Ajá. con penalizaciones reducidas. Esto ha incentivado el flujo de dólares de vuelta al país. La gente trae su dinero de vuelta a casa. Exacto. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo podría afectar esto a la economía? Es la pregunta del millón. Probablemente una combinación de factores. Entiendo. Algunos buscan aprovechar las penalizaciones reducidas, otros podrían tener más confianza en la economía. Claro. Y el Banco Central también está en este baile. 23 días consecutivos comprando dólares. ¿Cuál es la estrategia? Reforzar sus reservas e influir en los tipos de cambio. Gestionando el valor del peso. Exacto. ¿Y qué hay del CCS-NEVI? Está regresando, reduciendo la brecha con el tipo de cambio oficial. ¿Qué significa esto para argentino promedio? El CCC-NEVI es una forma de acceder a dólares a través del mercado de valores. Ajá. Se negocia con una prima sobre el tipo de cambio oficial, reflejando la demanda. La brecha se reduce, lo que sugiere que la presión sobre el dólar podría estar disminuyendo. Muy interesante. Pero salgamos un poco de Argentina. A nivel internacional, tenemos el crecimiento del PIB de Estados Unidos más lento, las acciones tecnológicas a la baja y los rendimientos del tesoro al alza. ¿Cómo impactan estas tendencias globales en Argentina? La economía global es una red interconectada. Lo que pasa en Estados Unidos no se queda en Estados Unidos. Exacto. Una desaceleración en Estados Unidos puede afectar la demanda de exportaciones argentinas, Ya veo. impactando en el crecimiento local.
Y el aumento de las tasas en Estados Unidos encarece los préstamos internacionales para Argentina. Un recordatorio de que todos estamos interconectados. Totalmente. Y esa interconexión también se ve en los mercados financieros. Inyectemos algo de emoción. La temporada de resultados está en marcha con informes de Microsoft y Meta. ¿Por qué son importantes estas empresas? Son gigantes tecnológicos, líderes de la industria, Ajá. indicadores de la economía en general. Su desempeño nos da información sobre el gasto del consumidor, la inversión empresarial y la salud del sector tecnológico, un motor de crecimiento mundial. Sus informes son una ventana a la economía global. En cierto modo, sí. Si sus resultados son sólidos, podrían indicar una expansión económica continua, Claro. impulsando la confianza de los inversores. Pero si son débiles, podrían generar preocupación por una desaceleración. Y además de los informes, tenemos datos económicos importantes. La inflación del PCE y los índices ISM manufactureros y de servicios. ¿Por qué son tan relevantes? Proporcionan información sobre la inflación y la salud de los sectores manufactureros y de servicios. Signos vitales de la economía. Exacto. El PCE es una medida clave de la inflación que la Reserva Federal observa de cerca. Entiendo. Los índices ISM nos informan sobre la actividad en estos sectores, indicando expansión o contracción. Publicaciones de datos que pueden impactar en el mercado. Sin duda. Datos positivos pueden impulsar la confianza, mientras que los negativos pueden aumentar la preocupación. Un baile constante entre datos, expectativas y reacciones. Exacto. Eso es lo que hace que los mercados sean tan dinámicos. Hemos cubierto mucho. Pero antes de terminar, volvamos al programa de blanqueo y a las acciones de Banco Central. Fuerzas importantes en juego. ¿Cómo podría evolucionar la dinámica entre el peso y el dólar en los próximos meses? Que es una ecuación compleja. Ya veo. El impacto del blanqueo, las intervenciones del Banco Central, las condiciones globales, incluso los eventos políticos en Argentina. Todo influye en esta relación. Mucho que observar. Pero eso es lo que hace que seguir los mercados sea tan fascinante. Sin duda. Siempre hay algo nuevo que aprender. Completamente de acuerdo. Sin duda, la volatilidad nos mantiene expectantes, pero eso lo hace atractivo. Totalmente. Antes de dejar Argentina, quería tocar el tema político. Se acercan las elecciones. Sí. ¿Cómo podría influir esto en la confianza de los inversores? La dimensión política, siempre crucial, sobre todo en mercados emergentes como Argentina. Las elecciones generan incertidumbre. Claro. Los inversores intentan anticipar los cambios políticos y económicos. Añaden complejidad al rompecabezas. Exactamente. Es probable que estén sopesando los posibles resultados de las elecciones. Ya veo. ¿Y cómo podrían afectar sus decisiones? Algunos podrían adoptar un enfoque de esperar y ver. Tiene sentido. La incertidumbre puede hacer que los inversores se muestren cautelosos. Sin duda. Es cuestión de riesgo y recompensa. Con las elecciones en el horizonte, la evaluación del riesgo es crítica. Es fascinante cómo los indicadores económicos, las tendencias globales y el panorama político se entrelazan. Una interacción dinámica. Comprender estas conexiones es clave para invertir. Bien dicho. Volvamos a la escena internacional. El crecimiento del PIB de Estados Unidos. Sí. Profundicemos en por qué esto es importante para Argentina. Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Claro. Su desempeño tiene un efecto dominó. Cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría. Aunque estemos lejos, lo que suceda allí puede impactar en Argentina. Absolutamente. Una desaceleración en Estados Unidos puede disminuir la demanda de exportaciones argentinas, Entiendo. perjudicando la economía local. También puede dificultar la atracción de inversión extranjera, Un recordatorio de nuestra interconexión en este mundo globalizado. precisamente. Y esa interconexión se extiende a los mercados financieros. La subida de tipos en Estados Unidos puede encarecer los préstamos para Argentina, presionando las finanzas del gobierno. Una reacción en cadena. Acontecimientos en un lugar influyen en otros. Exacto, una red compleja de relaciones. Comprender estas dinámicas es esencial para tomar decisiones de inversión. Hablando de decisiones, volvamos a los informes de resultados de Microsoft y Meta. Sí. ¿Por qué son indicadores tan importantes? No solo son líderes de la industria, sino también indicadores de la economía en general. Su desempeño nos informa sobre el gasto del consumidor, la inversión empresarial y la salud del sector tecnológico, un motor del crecimiento global. Sus informes son una ventana al estado de la economía global. En cierto modo, sí. Unos resultados sólidos pueden indicar una expansión económica continua, Claro. impulsando la confianza. Pero si son débiles, podrían generar preocupación por una desaceleración. Y además de los informes, tenemos los datos económicos clave. La inflación del PCE y los índices ISM manufactureros y de servicios. ¿Por qué los inversores los siguen tan de cerca? Proporcionan información sobre la inflación y la salud de los sectores manufactureros y de servicios. Signos vitales de la economía.
Exactamente. Real. El PCE es una medida clave de la inflación que la Reserva Federal observa de cerca. Ya veo. Los índices ISM nos informan sobre la actividad en estos sectores, Ajá. que indiquen expansión o contracción. Publicaciones que puedan impactar en el mercado. Sin duda. Unos datos mejores de lo esperado pueden impulsar la confianza, mientras que unos peores pueden aumentar la preocupación. Un baile constante entre datos, expectativas y reacciones. En efecto, eso es lo que hace que los mercados sean tan dinámicos. Bien dicho. Antes de pasar a las reflexiones finales, volvamos a Argentina. Claro. Hemos hablado de los indicadores económicos, el panorama político y la interconexión con la economía global. Pero ¿qué pasa con el ciudadano argentino promedio? Una pregunta crucial, a menudo olvidada. Las tendencias económicas y las fluctuaciones del mercado tienen consecuencias en la vida de las personas. No son solo cifras, sino el sustento de las personas, su capacidad de mantener a sus familias, su seguridad y bienestar. Precisamente. Por ejemplo, la depreciación del peso puede encarecer los productos importados, afectando al poder adquisitivo. El aumento de la inflación puede erosionar los ahorros. Claro. Y la incertidumbre económica puede provocar pérdidas de empleos y dificultades para las empresas. Detrás de los datos hay historias humanas. Por supuesto, es importante tener presente esa dimensión humana. Es fundamental no olvidarlo. Bueno, nos preparamos para cerrar esta inmersión profunda en el mercado argentino. Y en el panorama global, ¿qué puntos clave deberían tener en cuenta nuestros oyentes en estos tiempos, digamos, turbulentos? Estamos en un momento con desafíos, pero también con oportunidades. El mercado argentino enfrenta, digamos, vientos en contra, factores internos, internacionales, pero también hay resiliencia, potencial de crecimiento. Entonces, no todo es pesimismo. No, para nada. Pero es importante una perspectiva equilibrada, comprender los riesgos, pero también las recompensas. Un buen consejo. ¿Alguna otra perla de sabiduría para nuestros oyentes? Mantenerse informados, diversificar las inversiones Claro. y no temer buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Excelente consejo. Y yo agregaría, no se dejen llevar por las emociones del mercado. Importante. Mantengan la vista en sus objetivos a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Ajusten sus estrategias según sea necesario. La paciencia y la disciplina son claves para invertir con éxito. Bien dicho. Ha sido un placer conversar contigo hoy. Igualmente, siempre disfruto de estas charlas. A nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que hayan aprendido y se sientan más preparados para navegar por el mundo de las finanzas. Hasta la próxima y felices inversiones.